Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, solo a ti. ¿Cómo me podría acostumbrar? Tú no dejas de asombrarme. Con confianza me puedo acercar. Y solo quiero contemplarte. Cantamos. Yo quiero probar y verte. Oh, yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Yo quiero probar y verte. Jesús, quiero conocerte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Desde el fondo de mi corazón. Tu gloria quiero ver. Tu gloria quiero ver. Tu gloria quiero ver. Tu gloria quiero ver. Es nuestro canto, es nuestra oración. Tu gloria quiero ver. Tu gloria quiero ver. Bueno, Dios le bendiga, Dios le bendiga en esta noche, Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo. Les saluda con la paz del Señor, que el Señor le guarde, le cuide, le proteja, que el Señor le concede peticiones sobre los anhelos de nuestro corazón. Y acá, gracias a Dios, bendecido, victoria, fortalecido en el Señor. Y aunque haya muchas dificultades, muchas pruebas, mucho dificultades, pero siempre el Señor está con nosotros, porque sus promesas son eternas, ¿sabes? Así que el día de ayer le estuve hablando sobre el tema sobre cómo recuperar esos diseños, cómo recuperar sobre de todo eso, el diseño de Dios y lo que Satanás, lo que quiso robar, todos esos diseños que Dios no entregó. Amén. Y dice la palabra que cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra que varón y hembra los creó y les dio poder y autoridad. Le dio poder y autoridad. Pero cuando Adán y come el fruto del árbol, dice la palabra que
que la maldición trajo sobre la tierra. Porque el primer Adán, Dios lo hizo dormir en un sueño profundo. Y lo sacó de sus costillas. Para sacar algo de lo que es el hombre. Que es la mujer. Y dice la palabra que varón y hembra lo crió. Amén o amén. Así que le pido a todos ustedes que compartan con las transmisiones. Porque lo que aquí van a escuchar para la palabra de Dios. Y lo que van a recibir son gente que van a estar preparados para luchar, para enfrentar la buena batalla y enfrentar todos los obstáculos que se vienen. Porque dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque tu guerra no es contra la persona ni contra el humano, sino es que contra espíritus y huestes de maldad. Y en ese momento donde hay una legiones en la región celeste, donde desde allí hay que batallar todos los días, porque es una guerra que tiene que estar todos los días, porque una lucha no hay contra la sangre y carne. Así que les pido que compartan. Compartan con las transmisiones para que muchas personas conozcan la palabra de Dios, conozcan la verdad. Aquella persona que está pasando por dificultades, compártanlo con este video. Porque desde ahí es donde allí se van a escuchar palabra de Dios, amén. Así que no tomemos mucho, vamos a orar. Vamos a orar. Acá el horario de Argentina son las 12, no, son las 11:20. Y bueno, estoy acá. Gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque hemos tenido grandes batallas, grandes victorias. Porque dice la palabra de Dios que los ángeles son nuestro consiervo, y él es consiervo de sus hermanos. Amén. Y cada vez que estamos de rodillas, clamando, orando, Señor, y siempre lo que enviamos los ángeles de Dios, y Dios envía ángeles para batallar y para deshacer toda obra de las tinieblas, de reprenderle toda altimaña del enemigo. Amén. Porque dice la palabra que Dios creó los ángeles, pero los ángeles espera la orden. Bueno, porque cada vez que clamamos, oramos y reprendemos todo espíritu, lo que los ángeles esperan la orden que tú envíes. Cuando oras, le pedís al Padre, Señor, envíe ángeles, Señor, con espada de fuego. Y entonces el Señor envía ángeles a ese lugar donde vemos que los ángeles se agarran con a la trompada con los ángeles caídos. Los ángeles de Dios con los ángeles caídos, ángel con ángel, querubín con querubín. Y damos gracias a Dios porque aunque hubo muchas dificultades, mucha prueba difícil, pero el Señor siempre estuvo con nosotros. Y el Señor envió ejército de millares y millares de ángeles. Amén. Y le damos gracias a Dios porque
porque sin importar las circunstancias, siempre estoy fortalecido en victoria. Y acá, y aquí hay personas que nos ven. El Señor enviará sus ángeles, millares de ángeles de su trono a esos lugares. A donde están en sus casas, a donde están en las escuelas, a donde están sus familiares. Y le damos gracias a Dios que hemos tenido siempre grandes batallas, y Dios es fiel. Amén. Así que en esta hora vamos a orar en esta noche. Así que en el nombre de Jesús, así que toda la Padre, damos gracias, damos toda la gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesús. Vengo a tu presencia, Señor, te entrego todos esos problemas, mis preocupaciones, Padre. En esta hora, Señor, vengo delante de ti, Señor. En esta hora, Señor, hoy me levanto, Señor, con la autoridad que me diste, Padre. En el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que tú nos diste autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo nada nos temerá. Padre, dice la palabra que en tu nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oh Padre, en esta hora, en tu nombre echamos fuera todo espíritu de potestades y huestes de maldad. Padre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, Padre, esta hora, ponga la mano sobre los enfermos, Señor. Pero que no sea yo que esté poniendo la mano, sino que seas tú, Padre, que seas tú mismo, en el nombre de Jesús, poniendo la mano sobre los enfermos. Porque dice tu palabra que en el nombre de Jesús se sana enfermedades, Padre. En el nombre de Jesús, aquella persona que pide por sanidad, que pide por liberación, en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, envíe ángeles, Señor, a ese lugar. Que todo espíritu inmundo que se quiera levantar contra ese Dios, todos los fotos, los altares, todo el nombre de los altares, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo se tiene que ir ahora, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Padre, ángeles, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios dice que no es con fuerza, no es con fuerza, no es con ejército, sino con el espíritu. Amén. Así que, Padre, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo Dios ahora. Amén, amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque hemos tenido grandes batallas, y grandes victorias, y le doy gracias, Señor, porque siempre el único que sabemos que no tenemos guerra contra el hermano, sino la guerra contra sino es con el enemigo que no se ve, es con el enemigo que no se ve, porque Dios creó los ángeles, creó todo, la jerarquía, los arcángeles, los serafines, los querubines. Dios creó todo, y lo que Dios creó a Lucifer, el miércoles pasado, no, el martes. El martes le hablé sobre el tema de cómo podemos vencer al hombre fuerte, para vencer al hombre fuerte. Porque el martes les hablé sobre cómo cuando Jesús estaba echando fuera a un demonio, a un espíritu que era a un espíritu, y era mudo. Pero dice la palabra que cuando salió el espíritu, y el mudo hablaba, y la gente se maravillaba, pero la gente
empezaron a murmurar a los fariseos, los griegos. Y decía, ¿cómo vas a echar fuera a un demonio por el nombre de Belcebú? Pues por el nombre de ese demonio, del príncipe del príncipe de los demonios. Pero Dios conoce los pensamientos, conoce todos los pensamientos. Y les hablé sobre que si el reino está dividido contra sí mismo, permanece. Pero si Satanás está dividida contra sí mismo, ¿cómo puede permanecer su reino? ¿Cómo puede permanecer? ¿Cómo puede permanecer su reino? A ver. Porque dice la palabra de que ellos serán jueces. Pero dice la palabra que por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, Jesús estaba echando fuera a los demonios. Porque dice la palabra que en la casa del hombre fuerte, ahí donde guarda su palacio. Y en paz está lo que posee. Pero dice la palabra, más adelante, pero dice la palabra, pero cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, y le quita todas sus armas. Todas sus armas. En Mateo también habla, dice la palabra que ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte? Si primero no le ata. Porque para liberar a otros, a otra persona, tenemos que librarnos a nosotros mismos, de liberar a nosotros mismos para así poder liberar a los otros. A ver. Y el miércoles que ya ayer le estuve hablando sobre el tema de cómo recuperar esos diseños, el diseño de Dios. Porque dice la palabra que cuando Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen de Dios. Y en Efesios, donde dice la palabra que el marido será cabeza. El marido será la cabeza de la mujer. Pero dice la palabra que el marido será cabeza como Cristo. El marido va a pensar, el marido piensa como Cristo piensa. A ver. Porque el marido será cabeza del hogar, pero será cabeza como Cristo. A ver. Pero que Dios te puso como sacerdote de la casa. Te puso como sacerdote, como cabeza de la iglesia, como cabeza del hogar. Porque tú serás cabeza y siempre vas a ser cabeza como Cristo, como Cristo piensa también. Amén. Así que en esta hora vamos a la palabra de Dios en el libro de Jueces. El libro de Jueces, capítulo 6. Versículos 16. Jueces 16, Jueces 6, versículo 16. Amén. Dice la palabra de Dios, lo leemos bajo la guía del Espíritu Santo. Dice así: Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa
de harina y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla. Sacándolo, se le presentó debajo de aquel encinta. Amén. Dice en el verso 20: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y viertes el caldeo. Y él los hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura. Subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová dijo, desapareció de su vista. Amén. Dice la palabra que los hijos de Israel hacían los malos delante de los ojos de Jehová, pero Jehová entregó en manos de Madián. Y si usted no ha visto la transmisión en vivo, ahí va a estar en la página. Desde ahí va a poner ahí te aparece el diseño de Dios. Y ahora para la gloria de Dios, esta va a ser la segunda parte. Esta va a ser la segunda parte para recuperar el diseño de Dios. ¿Vale? Y dice la palabra que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, dice la palabra que cuando clamaron a Jehová, Jehová envió uno de los profetas, el cual les dijo: así ha hecho Jehová, Dios de Israel: yo te hice salir de Egipto y os saqué de la tierra de servidumbre y los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y oís su tierra. Y dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Amén. Dice la palabra que cuando los hijos, que cuando Israel, el pueblo de Israel clamaron a Jehová, y Jehová envió un profeta para que no temas, porque el Señor está con nosotros, el Señor está contigo, el Señor está contigo, él está conmigo, pero si él está ahí contigo. Amén. Y dice la palabra que cuando dice la palabra que no temáis sobre los dioses ajenos. No temáis sobre los dioses ajenos. Amén. Y dice la palabra que cuya tierra fue habitada, pero no obedecieron. Pero dice la palabra de que Israel habitó sobre en esa tierra. Pero había ese problema de que Israel no ha obedecido la voz de Dios. Porque en esa tierra es la que sembraba, y lo que faltaba para que se siembre tenía que cosecharlo. Amén. Amén. Así que en esta hora y porque mientras que Gedeón estaba sembrando y el pueblo de Israel, dice la palabra que cuando el ángel le habló a Gedeón y le dijo: hombre esforzado y valiente. Y dice la palabra que
y dice la palabra de que y dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa en cualquier cosa? Los enemigos se te levantan y los espíritus van en busca, y Satanás lo que hace busca para quién no va. Pero dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jehová que Jehová está contigo, dice. Jehová está contigo, dice la palabra. Dice la palabra que Jehová está contigo, hombre forzado valiente. Amén. Y dice la palabra que mirando Jehová y dijo: ve con toda tu fuerza y salvarás a Israel en la mano de los madianitas. Y no te envío yo. Porque dice la palabra que no es con la fuerza de Jehová, sino que con la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Porque Dios librará al pueblo de Israel de los madianitas. Amén. Así que en esta hora y dice la palabra que en el verso 16 que el Señor estará estará contigo. Y dice la palabra que Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dice la palabra que el Señor derrotará a los madianitas. Y dice la palabra que cuando Gedeón, dice la palabra que cuando Gedeón le responde y le dice: wow, hallé gracias delante de ti. Porque el ángel, porque el Señor no estaba con él, pero dice la palabra que Gedeón halló gracia delante de él. Amén. Amén. Y dice la palabra que le dijo, no te vayas hasta que vuelva. Y dice la palabra que ibas a sacar la ofrenda para poner delante de Dios. Y dice la palabra que preparó cabritos y panes sin levadura y lo ofreció como sacrificio. Y dice la palabra que el ángel de Jehová le dijo, que el ángel de Jehová, dice la palabra que extendió su mano y dice la palabra en el báculo que tenía su mano y tocó con la punta de la carne. Y dice la palabra: y los panes sin levadura subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Amén. Porque dice la palabra que cuando extendió Jehová el báculo que tenía de su mano. Y porque Dios lo que está buscando es varón y mujer esforzado y valiente. Amén. Amén. Así que antes de eso vamos a pasar unos saludos.
Le mandamos saludos a Gastón Ramírez. Dice, hola amigo, un abrazo. Bendiciones Gastón. Seguir firme en el camino de Dios. Y que Dios te guarde, te cuide, amén. Dice Diane Ríos. Dice, hola Esteban, bendiciones, amén. Amén, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide, amén. Y dice Rogelio Ruiz. Dice, amén, Dios te bendiga, hermano. Te guarde, un abrazo. Amén. Amén, que Dios te bendiga. Dios tiene cosas grandes en tu vida, en tu familia. Carlos Rosario Vicente. Dice, bendiciones, varón. Amén, que Dios te bendiga. Dios te bendiga y te guarde, te protege. Y Dios es fiel, Él nos guarda, nos cuida, pero también Dios envía ejército de ángeles. Que a donde quiera que vaya, Él estará ahí. Él está ahí contigo, amén. Amén. Y dice la palabra que Jehová los derrotó a esos ejércitos de los madianitas. Amén. Porque en esos tiempos dice la palabra, había gente que eran desobedientes, porque fueron tras los dioses ajenos y se olvidaron de lo que dijeron, de lo que dijeron nuestros de los padres. Y dice la palabra, que se olvidaron de Jehová y se fueron a los dioses ajenos, por lo cual Dios tuvo que enviar a los, y dice la palabra en el libro de Jueces, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra, lo voy a leer. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Josué, de los hijos de Israel consultarán a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra de sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio y que me has agudicado, peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Simeón fue con él. Amén. Dice la palabra que dice la palabra que cuando después de la muerte de Josué, los hijos de él consultaban a Dios cuando decía que de quién peleará, quién peleará contra los cananeos. Amén. Y esa palabra en el verso esa palabra en el versículo 11, en el versículo 11, donde Dios levanta a Otoniel. Dice: de allí fue a los que habitaban en Debir, antes que llamaba que Kirial Sefer. Y dijo Caleb:
el que atacare y Kiriat Sefer la tomaré y yo le daré a mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Sensenán, hermano menor, y Caleb, y le dijo, Dios dio a su hija por mujer. Amén. Porque dice la palabra que todo esto y dice la palabra que después de la muerte de Josué, y en el capítulo 2 de Jueces, y dice la palabra que, que, que de la muerte de Josué, dice que y dice que de que el pueblo había servido a Jehová el tiempo de Josué, y todo tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales había visto todas las grandes obras que Jehová, de Jehová el que había hecho por Israel. Amén. Y dice la palabra que cuando murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo 110 años, y dice la palabra que lo sepultaron en su heredad. Y dice la palabra, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra el que había hecho por Israel. Dice la palabra que después se levantaron otra generación y no conocieron la voz de Jehová, y no conocieron la voz de Dios, y lo que Jehová hizo, las obras, y lo que Jehová libró, y lo que el Señor libró sobre el pueblo de Israel. Amén. Amén. Y dice la palabra y que se fueron hasta los dioses ajenos. Y dice la palabra que lo que Jehová desató su ira. Porque Dios dejó el mandamiento sobre el que está escrito que no adorarás otros dioses, eso también. Porque Dios es el único y no hay otro fuera de él. Amén. Y dice la palabra. Y dice la palabra que se levantaron primero los jueces, porque Jehová levantó los jueces, y de esos jueces, porque dice la palabra que lo que hacía era apostasía, lo que sería el pecado, la maldad, la perversa. Y dice la palabra que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios en el Jueces 6, verso 22. Dice, y vino entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, y dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara.
Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy, en Eofra, el de los abieseritas. Amén. Y dice la palabra que cuando el ángel desapareció y lo que el Señor lo que nos habla a través de su palabra. Amén. Amén. Lo que dice su palabra, que cuando Gedeón vio a Dios cara a cara, y entonces el Señor lo que hizo y lo que Gedeón hizo, edificó altar, o sea, edificó casa para que el Señor habite. Amén. Y lo llamó Jehová Shalom. Shalom, o sea, la paz sea el Señor. Amén. 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 Así que en esta noche porque cuando alguien escucha la palabra de Dios, porque cuando alguien escucha la palabra de Dios, dice la palabra de que el hombre edificó su casa sobre la roca, vinieron los ríos y soplaron vientos, y esa casa no fue derribada ni destruida, porque el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Amén. Y dice la palabra de Dios que el hombre insensato edificó su casa sobre la arena, porque aquellos que no escucharon de la palabra de Dios, porque ellos no escucharon la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra que cuando edificó su casa sobre la arena, vino un río, soplado el viento y fue grande su ruina. Amén. Que fue grande su ruina. Pero un hombre prudente, sabio, que edifica su casa sobre la roca, es aquel que escucha la palabra de Dios y lo atesorea y lo pone en práctica a la palabra. Y dice la palabra que cuando el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, cuando vienen los vientos, la tempestad, y los ríos, y dice la palabra que vas a tener paz en medio de la tormenta. Vas a tener paz en medio de la tormenta. Porque soplaron vientos, vinieron los ríos y esa casa no fue derribada. Porque esa roca es Cristo. La roca es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que con esto termino. Y con esto termino. Y le damos gracias a Dios porque cada día Dios siempre nos guarda. Dios lo que hace es prepara los corazones de sus hijos para escuchar la palabra de Dios. Y lo que el Señor hace todo nuevo, hace todo. Amén.
Así que vamos a orar. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por cada día, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre. En esta hora hoy me cubro, hoy, Señor, me revisto, Padre, de tu armadura de Dios. Desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, Padre. En el nombre poderoso de Jesús Nazaret, Padre mío. En esta hora, Padre. En esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tomo, Señor, los armamentos y cúpula de oro, Padre, en nombre de Jesús. Hoy, Señor, me revisto de toda tu armadura de Dios, de toda tu armadura de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Padre, renueva, Señor, la vestidura blanca, la vestidura de sacerdote, la vestidura sacerdotal, la vestidura blanca. Me cubro con tu sangre preciosa de la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. En esta hora, Padre, yo te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, atamos todos estos espíritus que están sobre los aires. En el nombre poderoso de Jesús, ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, todo espíritu de inmundicia, todo espíritu de brujería, hechicería, todo trabajo de santería, de brujo, hechicero, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús Nazaret, todo espíritu de falta de perdón, todo espíritu de foto de los altares, todo espíritu de nombre de los altares, todo espíritu de santería, todo trabajo de brujo, hechicero, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, se tiene que cortar, se tiene que ir ahora, ahora, en el nombre de Jesús, se tiene que romper ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu que se tiene que ir ahora, en el nombre de Jesús. Padre, activamos ángeles, Señor, a esos lugares, Padre. En el nombre de Jesús, envíe ángeles, Señor, a esos lugares, con espada de fuego, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, y declaro libre con el poder y la sangre de Cristo ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre, te pido, Padre, que tú lo guardes, lo cuides, lo protejas, Señor Jesús. Te pido, Padre, en esta hora que tú le estés guardando, cuidando, protegiendo, Padre. Envíe ángeles, Señor, a esos lugares, Padre. Y cúbrelo, Señor. Cúbrelo, Señor, con tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque Satanás ya no tiene arte ni parte sobre la vida de los hijos de Dios. Porque él está vencido, él es un caído, él es un derrotado. Y la sangre de Cristo te venció en la cruz del Calvario. Así que en esta hora, Padre, así que en esta hora, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, para que y la presencia, Padre, de tu Santo Espíritu, para que tú nos guardes, nos cuides, nos proteja. En esta hora, Padre, yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Padre, te doy gracias, Señor, porque toda la gloria y la honra es para ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey Celestial. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga para todos. Y será va a ser de gran bendición llevar esta palabra hasta lo último de la tierra. Así que le pido a todos ustedes que oren por mí, porque yo también soy un necesitado de oración. Oren también por mí, y también oren por el pastor Valentín, la pastora Micaela. El pastor Valentín, la pastora Micaela, también oren por el ministerio de danza, por los coordinadores, Padre. Así que les pido a todos ustedes fielmente, oren por mí, oren también por el ministerio de danza, por el pastor Valentín y la pastora Micaela. Y para que Dios siga usando nuestras vidas, para que Dios siga respaldando y guardando, cubriendo, protegiendo. Amén. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde.
Va a ser gran bendición en llevar la palabra de Dios, el Evangelio, hasta lo último de la tierra. Así que bendiciones, que Dios le bendiga.